Queremos entender el equilibrio de Gibbs-Donan. Estamos con membranas biológicas que son muy permeables al agua, son poco permeables a pequeñas moléculas, pero son totalmente impermeables a macromoléculas por su tamaño, son grandes. Ahora, una de las cosas que ocurre es que estas membranas que están grandes también están cargados, como los aniones proteinato. Y por lo tanto, entonces, lo que vamos a observar es que vamos a tener un modelo de esta manera. Tenemos, por un lado, un anión proteinato que es negativo, vamos a tener cationes, ¿sí?, que se van a encontrar, en este caso potasio, y acá vamos a tener aniones, en este caso cloro. La membrana permite el paso de iones pequeños como el potasio y el cloro, pero impide el pasaje de macromoléculas cargadas como las proteínas, que están cargadas negativamente al pH intracelular, que ya sabemos que está entre 7,35 y 7,45. Vamos a ver cómo funciona. Se propone un estado inicial en el modelo. Inicialmente no hay diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. Tengo 150 de potasio, tengo 150 de los aniones proteinato. Como tengo la misma cantidad de cargas positivas que negativas, no tengo una carga neta. Del otro lado tengo 150 de potasio y 150 de cloruro. También estoy exactamente en el mismo. Entonces la pregunta es, ¿quiénes pueden pasar la membrana? ¿Quiénes tienen permiso para pasar la membrana? Sabemos que los aniones proteinato no pueden pasar por su tamaño. Ahora, el potasio puede pasar del compartimento I hacia el compartimento E, o sea que posibilidad de pasar tiene. También tiene la posibilidad de pasar del compartimento E hacia el compartimento I. El cloro o los cloruros también pueden pasar desde el compartimento E hacia el compartimento I. Ok, ¿qué se mueve primero? Entonces, lo que vemos en este lugar, vamos a ponerlo en color negro. Lo primero que podríamos pensar es, mira, este anión proteinato como se encuentra en alta concentración de este lado y no se encuentra de este lado, entonces tendría, como tiene una tendencia a pasar desde el compartimento I hacia el compartimento E. La respuesta es sí, tiene una tendencia, pero esa tendencia no se acompaña con el permiso, o sea que tiene una tendencia a pasar, pero no puede pasar desde un lugar hacia el otro. Por lo tanto, los aniones proteinatos no se van a mover. Vamos, en segundo lugar, con decir a ver qué pasa con el potasio. Bueno, acá en el caso del potasio, lo vamos a poner así en este color, digo, el potasio tiene permiso para pasar de este lado hacia, o sea, desde el I hacia el E, y también tiene permiso para pasar desde el E hacia el I. La pregunta es, ¿qué es lo que movilizaría el potasio a pasar desde un lado hacia el otro? En este lado tengo 150 de potasio, en este lado tengo 150 de potasio y por lo tanto el potasio no tiene una tendencia neta a pasar desde I hacia E o desde E hacia I. Por otro lado, estoy viendo el caso, o sea que el potasio, si bien es cierto que tiene el permiso para poder pasar, o sea, esto podría estar pasando en este sentido y esto podría estar pasando en este sentido, no va a pasar, o sea, el potasio que tenemos acá no va a pasar porque lo que nosotros tenemos en ese lugar es que no tenemos nada que empuje, no tenemos ningún gradiente, ni eléctrico ni químico. ¿Qué pasa con el caso del cloro? Bueno, en este caso lo que observamos es que el cloro tiene dos cosas. Por un lado tiene permiso, o sea, tiene una tendencia, porque tiene un lugar de alta concentración que tiene 150 y acá no hay cloruros, y por otro lado tiene el permiso para pasar desde un lugar hacia el otro. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el cloro va a pasarse desde un lado hacia el otro. Así que acá tengo los iones cloruros que se van a empezar a mover. Ese movimiento, vamos a imaginar que 10 de estos iones entonces se mueven. Entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Vamos a poner en números. Vamos a imaginar que en lugar de que ahí en ese lugar hayan 150, vamos a ponerlo acá en color blanco, en vez de que queden 150, 10 de estos se pasan desde un lugar hacia el otro. Vamos a ponerlo aquí, decimos borramos. Entonces vamos a imaginar que acá me quedan 140 de cloruro y acá me quedan 10 de cloruro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si nosotros nos fijamos, acá tengo 150 de potasio y acá tengo 140 de cloruro. Entonces, de este lado originalmente me quedaron 10 cargas positivas. Entonces acá me sobran cargas positivas
Y si yo me fijo, acá tengo 150 de potasio, pero en las cargas negativas tengo 150 más 10, tengo 160 cargas negativas. Como de un lado me están sobrando cargas positivas y como del otro lado me están sobrando cargas negativas, lo que va a ocurrir es que la membrana se va a comenzar a cargar. Este lado de la membrana se va a comenzar a cargar en forma negativa y este lado de la membrana se va a comenzar a cargar de manera positiva. Ese efecto de que de un lado se van a cargar en forma negativa y se va a cargar en forma positiva va a afectar al potasio, que antes con igual concentración no tenía ninguna tendencia a moverse. Y por lo tanto, entonces, aquí vamos a imaginar que en vez de que haya 150 de potasio, aquí me queda 140 de potasio. Y en este otro lugar vamos a imaginar que en vez de 150 de potasio, me van a quedar un total de 160 de potasio. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahora, digamos, la cantidad de cargas eléctricas que yo estoy teniendo, cantidad de cargas positivas 160, cantidad de cargas negativas 160. Pero hay una leve carga en este lugar. Veamos cómo sigue. Finalmente se alcanza el equilibrio cuando los gradientes de concentración y eléctrico, tanto para el potasio como para el cloruro, son por un lado de igual magnitud y por otro lado son de sentido contrario. En esta situación lo que pasa es que los potenciales electroquímicos para el potasio y para el cloro son iguales en ambos compartimentos. Vamos a imaginar que nosotros hacemos la cuenta, decimos, mira, el potencial de equilibrio del potasio sería 60 milivoltios dividido por 1, que es la carga del potasio, por el logaritmo de, en este caso tenemos 100 del potasio sobre 200, y para esto lo único que necesitamos es tomar la calculadora y escribirlo. Entonces en este lugar voy a escribir 60 multiplicado por el logaritmo decimal de, voy a poner una fracción, en el numerador voy a escribir el número 100 y en el denominador voy a escribir el número 200. Hago esto y aprieto la tecla del igual y me sale menos 18 milivoltios. Quiere decir que el potencial con el cual estaría en equilibrio el ion potasio sería de menos 18 milivoltios. Ahora vamos a ver cuál sería el potencial de equilibrio del ion cloruro que nosotros vamos a tener que se va a estar en equilibrio. Lo que vamos a escribir es que vamos a empezar de nuevo, fracción, escribo el 60 arriba, abajo voy a escribir simplemente un menos 1, a esto lo voy a multiplicar por el logaritmo de, voy a poner una fracción nuevamente, en la parte de arriba voy a escribir el número 100 y en la parte, porque la concentración de cloruro son 100, y en la parte de abajo voy a poner 50. Aprieto la tecla del igual y también me da menos 18 milivoltios. Esto quiere decir que con menos 18 milivoltios el potasio se encuentra en equilibrio, el cloro se encuentra en equilibrio con estas concentraciones. De tal manera que el ratio o la relación entre uno y el otro, en este caso sea de 1 a 2, y acá sería como si fuera de 2 a 1, porque tengo justo el doble. Todo esto me lleva a decir, bien, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Los potenciales eléctricos del potasio y del cloruro se igualaron. Entonces, una vez que vi que esos elementos se estuvieron igualando, entonces digo, el gradiente eléctrico y el gradiente químico tuvieron el mismo tamaño y por lo tanto tienen la misma cantidad. ¿Cómo es el final de este equilibrio de Gibbs-Tonnan? Si las paredes de los compartimentos son rígidas, ojo, tienen que ser rígidas, porque de lo contrario la presión osmótica nos va a estar haciendo lío, el sistema alcanza un equilibrio termodinámico caracterizado por una distribución asimétrica de los iones. A ver, ¿por qué será que la distribución es asimétrica? ¿Tengo la misma cantidad de iones del lado E que del lado I? En este lugar yo estoy teniendo 200 más 50 más 150, que me da un total de 400 iones. Entonces, lo que puedo observar es que aquí estoy teniendo 400 iones y aquí estoy teniendo solamente 200 iones. Entonces quiere decirme que la distribución de los iones es de manera asimétrica. Por otro lado, aparece una diferencia de potencial eléctrico entre los dos compartimentos como residuo, como diferencia de este proceso de balance de cargas. En este lugar, entonces, esta diferencia de potencial eléctrico entre el compartimento I
y el compartimento E es de menos 18 milivoltios. Y por otro lado aparece una diferencia de presión osmótica entre los dos compartimentos. ¿A qué se debe la diferencia de presión osmótica? Al número de partículas. La presión osmótica es directamente proporcional al número de partículas. En este caso observo que estoy teniendo 400 partículas y acá estoy teniendo solamente 200 partículas. Así que, en definitiva, el gradiente eléctrico y el gradiente osmótico son iguales. Esta es la ecuación de Nernst a través de la cual nosotros lo podríamos llegar a calcular. Y la pregunta que hacemos es la siguiente. ¿Las células llegan hasta el equilibrio de Gibbs-Donan? La idea es no, las células no llegan al equilibrio de Gibbs-Donan porque para la célula ese equilibrio termodinámico significa la muerte. ¿Cómo hacen las células para escapar del equilibrio termodinámico? Constantemente consumen energía para poder mantenerse vivas. Mantienen los mecanismos de transporte activo de tal manera que la presión osmótica sea continuamente la misma en el citoplasma y en el medio extracelular.